Lo dijo por años, la violencia no se combate con más violencia. Abrazos, no balazos. Criticó a Felipe Calderón por utilizar el ejército para legitimarse luego de una elección controversial. Ahora, López Obrador propone una policía militarizada para combatir la inseguridad. La estrategia de seguridad de AMLO es el tema de hoy. ¿Traición a lo que prometió o pragmatismo es del gobierno? ¿Qué va a pasar con la seguridad en el país? Sí se puede y se debe, pienso, y creo que con razón en muchos casos, criticar la estrategia por la seguridad, sí. Pero a final de cuentas, esta estrategia, que insisto es integral, combate a los criminales, reconstrucción de instituciones y reconstrucción del tejido social, ¿va a seguir o no? ¿Van a seguir luchando contra los criminales o no? ¿Pero qué ha pasado en México en materia de inseguridad y de violencia en los últimos 12 años? Se cumplen precisamente en diciembre, se cumplieron más de una década de aquel grito de guerra de Felipe Calderón. Seguramente usted lo recuerda, en donde decía: enfrentaremos con toda la fuerza del Estado al crimen organizado y para eso utilizaremos a los militares. Mucho debate hubo sobre esa estrategia de Felipe Calderón. Algunos decían que qué bueno que se atreviera el presidente a combatir directamente a las mafias del crimen organizado, pero había otros que decían que no, que en realidad era un movimiento político de Felipe Calderón para legitimarse luego de una elección totalmente controvertida en 2006. Lo que sí podemos decir es que 2 años después las cifras son detestables en materia de violencia. Primero, han sido asesinados en México en 12 años 274,000 personas, más o menos el tamaño de un municipio como Tonalá. En estos últimos 12 años, 35,000 personas están desaparecidas, es decir, el país de América Latina con más personas desaparecidas, y todos los días sube la cifra, porque estamos hablando de que se encuentran fosas clandestinas, se encuentran personas que no se reconocen, y tenemos a los servicios forenses trabajando horas y horas para detectar quiénes son las personas y quiénes son los desaparecidos del país. Las policías siguen infiltradas hasta la médula. El ejército, que era una institución muy reconocida en México, está en este momento ilegitimada. De acuerdo a la encuestadora Parametría, la casa de encuestas Parametría, el ejército durante esta guerra contra el narco ha perdido 20 puntos de valoración en términos de su aceptación a nivel nacional. Es obvio, si utilizas el ejército para algo para lo que no fue creado, pues va a tener un impacto en su valoración a mediano y a largo plazo. El 80% de los municipios en México en este momento tienen algún problema de infiltración en sus policías, datos que reveló el investigador Edgardo Buscaglia. Es decir, se plantearon distintos objetivos en materia de combate a la inseguridad que no se han cumplido. También decenas de averiguaciones por violaciones a los derechos humanos cometidos por los militares, y en lugar de que los cárteles de la droga pierdan poder, pierdan peso y control territorial, han ganado mucho más a nivel nacional. En los últimos años se acumulan distintos fracasos en materia de combate a la violencia. Felipe Calderón apostó en su momento, como decíamos, por la militarización completa de la seguridad. También quiso implementar una policía federal preventiva en el país con miles de elementos que tuviera posibilidad de intervenir y retar directamente al crimen organizado, pero a pesar de que se dieron pasos en su institucionalización durante su sexenio, con Peña Nieto eso se echó atrás. También Enrique Peña Nieto propuso desde el inicio de su administración crear una gendarmería, algo parecido al modelo policíaco que existe en Francia, más característico de países centrales que de países federales, y sin embargo, a pesar de que se lograron reclutar más o menos unos 20,000 efectivos en la Gendarmería Nacional, al final fue una apuesta que no tuvo resultados durante su sexenio. Ahora AMLO apuesta por la Guardia Nacional como su fórmula para combatir la violencia. Una policía militar adscrita a mando civil, pero que, como siempre o como cada 6 años, se quiere reinventar la estrategia de seguridad cada inicio de sexenio. ¿Pero qué es exactamente la Guardia Nacional? ¿Cuál es la propuesta que mandó López Obrador a las 2 cámaras que integran el Poder Legislativo? Primero, la Guardia Nacional es un cuerpo adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, es decir, administrativamente, la Guardia Nacional va a depender de un mando civil, en este caso de Alfonso Durazo. Sin embargo, y aquí empiezan los asteriscos que se le ponen a este supuesto mando civil, el entrenamiento, la disciplina y la capacitación va a depender de los militares, va a depender de las fuerzas castrenses. Es decir, estamos hablando de un mando mixto, quien les paga, quien recluta,
quien termina generando ciertas directrices de estrategias en materia de seguridad es la Secretaría de Seguridad al mando de un civil. Sin embargo, la formación y la capacitación van a depender de un militar. Es como si tú mañana vas y te quieres enlistar en la Guardia Nacional, te dicen que es un cuerpo policíaco, pero todos los días el entrenamiento que reciben es de militares. Por lo tanto, lo natural es que de este entrenamiento y de esta capacitación surjan militares. ¿Cuál es el objetivo que se planteó Andrés Manuel López Obrador con esta propuesta? Llegar a 150,000 elementos en los próximos 5 años que estarían distribuidos o repartidos en las 265 microrregiones de seguridad que determinó la Secretaría de Seguridad Pública en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional a nivel país. En este momento comienza con 30,000 uniformados, los que se integran de la Policía Federal Preventiva y también los que están vinculados a la Gendarmería, que fue el proyecto que en su momento puso en marcha Enrique Peña Nieto. Pero lo que buscan o lo que van a buscar es reclutar en los próximos años más o menos 120,000, 130,000 nuevos elementos, cosa que es una labor titánica. El proyecto de construcción de la Guardia Nacional va a durar 5 años, es decir, un lustro. Por ello, López Obrador, después de que se aprobó el dictamen en la Cámara de Diputados, pidió a los senadores, que es la Cámara de Revisión en este tema, que no solo aprueben lo que ya aprobó la Cámara de Diputados, sino que vuelvan a la redacción de un transitorio que el presidente quiere que esté en la Constitución. Este transitorio lo que hace más o menos es adaptar lo que en algún momento discutíamos con la Ley de Seguridad Interior, que era darle encaje normativo y legal a la participación del Ejército en labores de seguridad pública. Entonces, para que usted se dé una idea, vamos a estar en una especie como de 2 caminos. Uno va a ser darle todas las condiciones a los militares para que sigan ejerciendo labores en materia de seguridad pública, es decir, que tengan todos los instrumentos jurídicos y legales para poder ejercer esta labor, pero al mismo tiempo se va a avanzar en la construcción en un lustro de la Guardia Nacional. Vamos a tener los 2 momentos, entonces se va a estar creando una policía militar y al mismo tiempo los militares no es que estén saliendo de las calles o volviendo a los cuarteles, sino que van a seguir haciendo labores de seguridad pública. La Guardia Nacional podrá sustituir, ojo, y este es un asunto que han dicho mucho presidentes municipales y gobernadores, podría sustituir a policías locales si así lo define el Senado de la República. Un asunto muy grave en materia de, por ejemplo, de violaciones a derechos humanos. La Guardia Nacional te podría detener por cualquier delito, y eso es algo que se aprobó en el dictamen. Por cualquier cosa te puede detener un policía con adscripción militar y con entrenamiento militar, te puede detener en la calle y pedirte cuentas con esta falta de sensibilidad que suelen tener los militares con relación a los derechos civiles de las personas. Se forma también en torno a la Guardia Nacional un consejo rector de la propia Guardia, en donde están incluidos la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública. Atenta contra el Pacto Federal porque viola el artículo 115 de la Constitución, que le da a los municipios la labor fundamental en materia de seguridad, y busca imitar 3 cuerpos policíacos militares o que tienen también algún vínculo militar en el mundo. Colombia con la Policía Nacional. El exdirector de la Policía Nacional de Colombia fue asesor de Enrique Peña Nieto en el sexenio anterior, Juan Antonio Naranjo. Chile con los famosos carabineros, pero sobre todo el modelo italiano de Carabinieri, en donde hay una formación militar y una formación civil. Desde el inicio de la propuesta de López Obrador ha habido distintas oposiciones que se han configurado en torno al proyecto de Guardia Nacional. Primero yo diría que está el colectivo Seguridad Sin Guerra, que tiene muchos años trabajando este tema y que ha señalado no solo en el sexenio anterior de López Obrador, sino con Peña Nieto y con Felipe Calderón, los graves retrocesos que significa la militarización en el país. ¿Qué dice el colectivo Seguridad Sin Guerra? Primero, que dudan que en realidad hay un mando civil porque el entrenamiento es militar, que no es cierto que sea el único remedio acudir al auxilio del ejército, de una policía militarizada, sino que también a través del trabajo con las policías locales y estatales se puede hacer algo en materia de seguridad. Que no es cierto que sea un asunto de que quien nada debe, nada teme, porque al final la actuación de los militares puede incluso violar derechos humanos de personas que no tienen nada que ver con el crimen organizado. Y también desmontan un argumento que suele ser muy utilizado por los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, que es que como Andrés Manuel no va a utilizar el ejército para reprimir a la población, está bien que la Sedena esté vinculado a la Guardia Nacional. El problema es que esto no tiene que ver con personas, sino con instituciones, y las labores de seguridad pública tienen que ver con las policías, así lo señala el colectivo Seguridad Sin Guerra. Otros que han levantado la mano son la Comisión Nacional de Derechos Humanos
y la Organización de Naciones Unidas señalan que lo que hace este dictamen es normalizar el trabajo del ejército y las labores del ejército en seguridad pública, que como hemos dicho no es su función, le da facultades a la Guardia incluso de investigar y por lo tanto pone los derechos civiles en tela de juicio, se olvida de fortalecer a las policías y por último amplía la jurisdicción militar, que por cierto es un tema que tendrá que discutirse en el Senado de la República cuando voten el dictamen. ¿Qué escenarios se abren para la Guardia Nacional? Como te platicábamos, el dictamen llega al Senado de la República y los senadores tendrán que discutir cómo queda la Guardia Nacional. Todo indica que si se repite la fórmula de la Cámara de Diputados, es decir, que Morena logró el acuerdo con el Partido del Trabajo, con Encuentro Social, con el PRI, con el Partido Verde, no van a tener dificultades para poder pasar este dictamen e incluso las modificaciones que ya puso sobre la mesa Andrés Manuel López Obrador. Todo indica también que la oposición en el Senado de la República estará conformada por los tres partidos que integraron la elección, el Frente, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Lo que sí veremos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador es una lenta construcción de la Guardia Nacional, prácticamente por los tiempos que marca el dictamen y que marca el proyecto que mandó el presidente. Hasta 2024 tendremos conformada la Guardia Nacional, por lo tanto, en términos prácticos, en términos del día a día, seguiremos viendo los policías estatales, los policías municipales y por supuesto que el ejército en labores de seguridad pública. En este tema se juega mucho su legitimidad Andrés Manuel López Obrador de cara a 2024. Prometió reducir la violencia y la inseguridad en este país sin reprimir y sin violaciones de derechos humanos. Vamos a ver en 2024 de qué estamos hablando. Si de un éxito de López Obrador con su proyecto de Guardia Nacional o fracasos del tamaño de los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.